Dios Todopoderoso dice, debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Por esto a Dios le gusta la gente que es honesta con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios, nunca serle falso en nada, ser abierto con Él en todas las cosas, sin ocultarle nada. Jamás engañar y nunca hacer nada, solo para congraciarte con Dios. En resumen, ser honesto es evitar impurezas en vuestras acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. Gracias a Gracias Dios. a Dios. El Señor Jesús también dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Claro. A partir de las palabras de Dios, podemos ver que Él es fiel, que le gustan las personas honestas y desprecia a quien engaña, y que solo los honestos entrarán al reino de los cielos. Es por eso que Dios exige que seamos honestos y resolvamos nuestras motivaciones de mentira y engaño. Sin embargo, en la vida real, cuando algo afectaba mi reputación y mi estatus, no podía más que engañar y decir mentiras. Sin el juicio y la revelación de las palabras de Dios, sin su castigo y su disciplina, jamás me habría arrepentido de verdad, ni alejado de las mentiras, ni sería una persona honesta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hace un par de años yo era la líder de la iglesia. Un día mi líder me pidió que fuera a una reunión de colaboradores. ¡Qué alegría! Había trabajado muy duro en la iglesia recientemente. Cada día enseñaba para que cumplieran activamente su deber. Algunos grupos habían progresado mucho. Gracias a Dios. Pensé que por esta reunión todos sabrían de mí. Podría mostrar a la líder mis capacidades y que era mejor que el resto. Cuando llegué vi que la hermana Liu estaba muy preocupada y dijo suspirando, ¿cómo va tu labor de riego y de apoyo a los hermanos y hermanas? Nos está costando trabajo. Yo seguramente desconozco la verdad. Hay cosas que no sé cómo resolver. Sonreí y dije, la obra de riego está yendo bastante bien, mucho mejor que antes. La líder entró justo en ese momento y comenzó a preguntar acerca de la obra de riego en las iglesias. Pensé que era mi oportunidad de brillar. Debía dar un buen espectáculo. Sorprendentemente no nos preguntó sobre nuestros éxitos en la obra de riego, sino sobre cuáles eran las dificultades que eventualmente habían surgido y su resolución a través de la enseñanza de la verdad, y cuáles no se habían podido resolver. Entré en pánico. Por lo general, yo solo organizaba el trabajo y no conocía los detalles, así que no había llevado a cabo ningún tipo de riego. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía responder cuando me preguntara? Si decía la verdad, ¿pensaría que yo no estaba realizando obra práctica? Acababa de alardear con la hermana Liu, diciendo que mi obra iba muy bien. Si no podía hablar sobre los detalles, ¿diría ella que había alardeado por nada? ¿Qué podía hacer? Me sentía muy preocupada. Entonces el hermano Chu habló de algunos problemas que habían encontrado en el riego de su iglesia y las corrupciones que él había descubierto en su obra. Luego explicó cómo había buscado la verdad para resolver estas cosas. Lo explicó de una forma muy práctica y detallada que nos mostró una senda de práctica. Sentí una enorme vergüenza tras escuchar lo que compartió. Como sabía que yo no había llevado a cabo ninguna obra práctica, bajé la cabeza y me sonrojé mucho. Entonces la líder me pidió que hablara. Yo solo me sobresalté. ¿Qué debía decir? No tenía detalles y dar únicamente un panorama general mostraría que no estaba haciendo obra práctica. ¿Qué pensarían de mí si decía la verdad? No podía ser muy sincera. Así que yo solo dije, mi situación es como la de Shu, no hace falta repetir. La líder escuchó y no dijo nada, y luego comenzó la reunión con una lectura de las palabras de Dios. En aquella reunión, sentí como si le hubiera robado a alguien. Estaba con el alma en vilo, temerosa de que el día que mi líder verificara mi obra, descubriera que mi práctica no era como la de Shu y me quitara de mi deber
por decir mentiras y por engañar, mi ansiedad creció, pero no me atreví a decir la verdad. En silencio decidí, definitivamente tengo que trabajar como lo hace el hermano Shu, para compensar mi deshonestidad. Cuando regresé a la iglesia, me reuní de inmediato con los diáconos y los líderes del grupo, di una enseñanza en persona y les pedí que comenzaran. Luego me fui a casa de la hermana Liu, le conté detalladamente sobre la senda del hermano Shu y le dije que lo compartiera con los demás hermanos a cargo del deber de riego. Y así pasaron 3 días y esperé con gran alegría el fruto de mis labores. Gracias a Dios. Para mi sorpresa, me dijeron que se habían encontrado con muchos problemas en su obra de riego, algunos de los cuales no habían podido resolver, y que la gente nueva había caído en las mentiras del Partido Comunista Chino y los pastores religiosos debido a que no había sido regada a tiempo y ya no iría a las reuniones. Mi cabeza solamente daba vueltas. ¿Cómo pudo pasar eso? Corrí de regreso a casa de la hermana Liu. En cuanto me vio, me dijo nerviosa: ¿qué debemos hacer ahora acerca de estos problemas con nuestra obra de riego? En verdad no lo sé. Simplemente no supe qué responder. Con la enseñanza la había instruido especialmente. Fui detallada en mi comunicación, pero ella no comprendía. Es cierto. Me pregunté qué pasaba. Mi enseñanza había sido muy clara. ¿Qué pensaría la líder al ver mi obra mal hecha? Cuanto más pensaba en eso, más frustrada me sentía. Di vueltas y vueltas en la cama esa noche sin poder dormir, sintiéndome desprovista de energía. Claro. Finalmente fui ante Dios y oré. Dios, he trabajado intensamente por cumplir mi deber, pero no he logrado nada. No puedo sentir tu guía y vivo en la oscuridad. Dios, ¿acaso estoy haciendo algo contrario a tu voluntad? ¿Despierto tu disgusto y tu odio? Te pido por favor que me ilumines para entender mi estado. Luego leí estas reveladoras palabras de Dios. ¿Estableces tus metas e intenciones teniéndome en mente? ¿Tus palabras y acciones las dices y las llevas a cabo en mi presencia? Yo examino tus pensamientos y también tus ideas. ¿Acaso no te sientes culpable? Presentas una fachada falsa ante los demás y adoptas tranquilamente un aire de arrogancia y santurronería. Lo haces para protegerte. Actúas así para ocultar tu maldad. E incluso buscas formas de empujar esa maldad sobre otros. ¡Qué astucia mora en tu corazón! Debes actuar igual, de frente y de espaldas, porque yo veo con claridad todo lo que haces. Y aunque engañes a los demás, a mí no podrás. Yo lo veo todo. No es posible que ocultes nada. Todo está en mis manos. No te creas tan inteligente por hacer que tus pequeños cálculos sean para tu beneficio. Yo te digo, no importa cuántos planes puede incubar el hombre, aunque sean miles o decenas de miles, al final no pueden escapar de la palma de mi mano. Mis manos controlan todas las cosas y objetos, y más a una persona. No me evadas, ni te ocultes, no trates de engatusarme. Puede ser que aún no veas que mi glorioso rostro, mi ira y mi juicio se han revelado públicamente. Amén. Gracias a Dios. Después de leer esto, reflexioné sobre mí. Había estado yendo de un lado para otro, conversando con diáconos y líderes de grupo, pero ¿de qué había servido? ¿En verdad había estado haciéndolo en beneficio de la obra de la iglesia? ¿Estaba haciéndolo para resolver sus problemas prácticos? Luego pensé en cómo había mentido durante aquella reunión. Cuando me preguntaron sobre la obra práctica, sabía que no la había hecho. Pero mentí para que no me descubrieran ni me menospreciaran. Solo tapé los hoyos que había en mi obra para que la líder no descubriera que había mentido. Luego me di cuenta de que había trabajado muy duro simplemente para mantener viva mi mentira, para encubrir que no había ninguna obra práctica. Y para mi propia reputación. Yo simplemente había utilizado la senda de la cual el hermano Shu había hablado, en lugar de haber comprendido las dificultades de los hermanos y de haber resuelto sus problemas con la verdad. Había sido descuidada en mi deber y albergué un motivo despreciable. Esta no era la voluntad de Dios. Tienes razón. Es cierto. ¿Cómo no estaría disgustado
por haber tratado de engañarlo y timarlo de esa manera. La oscuridad en la que caí era Dios castigándome y disciplinándome. Cuando me di cuenta de esto me sentí un tanto temerosa. Y pensé en practicar la verdad y en ponerme al descubierto en la siguiente reunión. Sin embargo, sentí cierta preocupación al pensar en cómo había dicho tan grande mentira. ¿Qué pensarían de mí los demás si lo admitía? ¿Dirían que soy una mentirosa? Luego leí las palabras de Dios. Cuando mientes, no quedas mal en ese momento, pero para tus adentros te sientes totalmente desacreditado. Y tu conciencia te acusará de ser deshonesto. En el fondo, te menospreciarás y te despreciarás. Y pensarás, ¿por qué vivo de una manera tan lamentable? ¿Realmente cuesta tanto hablar y decir la verdad? ¿Debo decir estas mentiras solo por mi reputación? ¿Por qué la vida me parece tediosa? No tienes por qué llevar una vida tediosa, pero no has elegido una senda de comodidad y libertad. Has elegido una senda de conservación de tu reputación y tu vanidad. Por eso la vida para ti es muy tediosa. Como no puedes renunciar a cosas como tu reputación y tu prestigio, solamente puedes conservarlos con mentiras. Crees que puedes utilizar las mentiras para aferrarte a estas cosas, pero en realidad no es así. No solo no has mantenido tu integridad con tus falsedades, sino que sobre todo has perdido la oportunidad de practicar la verdad. Aunque hayas conservado tu reputación y tu prestigio, has perdido la verdad y la oportunidad de practicarla, así como la de ser una persona honesta. Esta es la mayor de las pérdidas. Amén. Es cierto, es cierto. Cada una de las palabras de Dios fueron directo a mi corazón. Mantuve mi reputación después de contar mi mentira, pero no pude sentir ni un poco de felicidad. Solo estaba intranquila y me sentía mal por lo que había hecho. Debido a mis mentiras, no podía ver a los ojos, pues temía que vieran en mí engaño y ya no confiaran más en mí. Incluso probé todo tipo de cosas para hacer creíble mi mentira. Era agotador vivir así, sin ningún alivio. Mentía y era engañosa, era despreciable y poco digna. Como ya no quería encubrirme, oré a Dios para confesarme y arrepentirme, y decidí que abandonaría mi carne y me pondría al descubierto ante mis hermanos. Gracias a Dios. Unos días después, la líder fue a una reunión con nosotros, y sentí que era Dios permitiéndome practicar la verdad. Oré y dije, oh Dios, estoy dispuesta a revelar mi mentira y mi engaño. Por favor, dame la determinación de practicar la verdad. Amén. Cuando llegué, me enteré de que había venido a elegir un compañero de trabajo de entre los líderes de la iglesia. Surgió en mi interior un conflicto. De entre nosotros los líderes, mi calibre y mis logros eran mejores que los de los demás. Así que tal vez ya me veían como una candidata que estaba a la altura. Pero si contaba la verdad y les revelaba a todos mi mentira, ¿me tendrían en menor estima? ¿Me verían diferente? ¿Pensarían que yo era demasiado mentirosa y no me elegirían? ¿Cómo volvería a dar la cara si alguien más era elegido? Entonces no podía decirlo. Estaba perdida en mis pensamientos y la líder me pidió que compartiera mi experiencia. Tartamudeando, evité hablar de ello. Me ha ido bien en todo. Ante las dificultades, he sabido orar a Dios y buscar la verdad. Tras decir esto, sentí que había hecho algo vergonzoso y me puse muy ansiosa. Comencé a transpirar. Como vio que me secaba el sudor, la líder me trajo agua caliente y amablemente me preguntó si tenía un resfriado. Dije, no sé por qué, simplemente me siento ansiosa y no puedo dejar de sudar. De hecho, yo sabía muy bien que era porque había vuelto a mentir sin practicar la verdad. Así es. Entonces oré en silencio a Dios. Dios, he mentido una y otra vez y me he negado a practicar la verdad. Soy muy rígida y rebelde. Guíame a practicar la verdad y a ser una persona honesta. Amén.
Luego la hermana Liu sugirió que cantáramos un himno de las palabras de Dios. Voy a leerles la letra. Honestidad es dar vuestro corazón a Dios. Nunca le ser falso en nada a Él. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a nadie. Y nunca hacer nada solo para congraciarte con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras. Y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. Amén. Si tus palabras están llenas de excusas y justificaciones que en el fondo nada valen, entonces yo te digo que eres alguien muy poco dispuesto a practicar la verdad. Si tienes muchas confidencias que eres reacio a compartir y estás muy poco dispuesto a dejar al descubierto tus secretos, es decir, tus dificultades ante los demás con el fin de buscar el camino de la luz, entonces digo que eres alguien que no recibirá la salvación fácilmente y que no saldrá fácilmente de las tinieblas. Si buscar el camino de la verdad te causa placer, entonces será que eres alguien que vive siempre en la luz. Amén. Amén. Gracias a Dios. Cuando canté este himno me sentí tanto angustiada como avergonzada. Antes de la reunión había orado porque quería abrirme acerca de cómo había mentido y había sido deshonesta. Pero cuando vi que la líder iba a elegir a alguien para que trabajara con ella, no quise divulgar nada. Temía que todos supieran que no había hecho obra práctica y que había mentido, que dijeran que yo era mentirosa y que no me eligieran. Entonces perdería la oportunidad de ser líder. Estaba siendo muy deshonesta. Dios lo ve todo. Puedo engañar a los demás, pero a Dios jamás. Estas palabras resaltaron mucho. Si tienes muchas confidencias que no compartes y no estás dispuesto a descubrir tus secretos, es decir, tus dificultades para buscar el camino de la luz, entonces digo que no recibirás fácilmente la salvación y que no saldrás fácilmente de las tinieblas. Me sentía aún más incómoda. ¿Acaso no era yo una persona con muchos secretos que estaba renuente a compartir tal y como Dios lo dijo? Yo sabía perfectamente bien que no conocía los detalles específicos de la obra de riego. Pero cuando la líder me preguntó, yo había jugado y mentido conscientemente. Y cuando regresé a la iglesia, no me abrí frente a los demás para revelar mi corrupción y las faltas en mi obra. Había tratado de encubrir mis mentiras para que pareciera que cumplía mi deber. ¿Cómo podía hacer eso llevar a cabo mi deber? Todo lo hacía para proteger mi reputación. Quería engañar al hombre y a Dios. Claro. Así es. Otra vez para ganar este nuevo puesto. Desvergonzadamente rompí mis votos, engañando a Dios y al hombre. Yo estaba mintiendo una y otra vez. Recordé estas palabras de Dios. Antes bien, sea vuestro hablar, si sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Sabía muy bien que a Dios le gustan las personas honestas, pero yo había mentido, y había encubierto mis mentiras una y otra vez, tratando de engañar a Dios y a mis hermanos. ¿Acaso era diferente al mismo Satanás? Así es. ¿Tenía una pizca de humanidad? Si no me arrepentía y cambiaba, sabía que estaría destinada al mismo fin que Satanás. Este pensamiento me atemorizaba, así que oré a Dios y reuní el valor para hacer añicos mi propia reputación. Revelé las mentiras, mis encubrimientos y mis motivos despreciables y astutos con gran detalle sin dejar nada fuera. Gracias, Gracias a Dios. Después de haber confesado, sentí como si me hubieran quitado un gran peso. Claro. Y me sentí mucho más relajada. Sentí paz y libertad en mi corazón. Los hermanos no me menospreciaron y la líder me leyó unas palabras de Dios. Cuando las personas se engañan, ¿qué intenciones se derivan de ello? ¿Qué clase de carácter revelan? ¿Qué manifiesta esta clase de carácter?
¿En qué radica este? En que la gente considera sus intereses más importantes. Engaña en beneficio propio, con lo que revela su carácter engañoso. ¿De qué modo debe resolverse este problema? Primero debes renunciar a tus intereses. Conseguir que la gente renuncie a sus intereses es lo más difícil. La mayoría no busca más que el beneficio. Sus intereses son su vida. Y hacerle renunciar a esas cosas es tanto como obligarle a renunciar a su vida. Entonces, ¿qué hacer? Aprender a renunciar, a sufrir y a soportar el dolor de dejar ir lo que amas. Amén. Una vez que hayas soportado este dolor y renunciado a algunos intereses, te sentirás aliviado y liberado. Y así vencerás la carne. Pero si te aferras a tus intereses, alegando, he engañado, ¿y qué? Si Dios no me ha castigado, ¿qué puede hacerme la gente? No renunciaré a nada. Cuando no renuncias a nada, nadie más pierde. Eres tú quien al final sale perdiendo. Cuando reconoces tu carácter corrupto, es una oportunidad para que entres, progreses y te transformes. Para que te presentes ante Dios y aceptes su escrutinio, su juicio y su castigo, y es además una oportunidad para salvarte. Amén. Si desistes de buscar la verdad, eso equivale a desistir de la oportunidad de alcanzar la salvación y de aceptar el juicio y el castigo. Si la gente opta por practicar la verdad, aunque haya perdido sus intereses, va a recibir la salvación de Dios y también la vida eterna. Ellos son los más inteligentes. Amén. Si la gente se beneficia a costa de la verdad, lo que pierde es la vida y la salvación de Dios. Ellos son los más estúpidos. Lo que una persona acaba eligiendo, sean sus intereses o la verdad, es la cuestión que más revela a una persona. Quienes aman la verdad elegirán la verdad. Elegirán someterse a Dios y seguirlo. Preferirán abandonar sus intereses. Por más que tengan que sufrir, serán firmes en el testimonio por Dios. Esta es la principal vía para practicar la verdad y entrar en ella. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Escuchar estas palabras iluminó mi corazón. Reflexioné acerca de cómo había mentido y engañado, porque me preocupaba mi reputación y tenía Así es. una naturaleza deshonesta. Claro, claro. Así es. Satanás me educó desde que era muy pequeña y así absorbí sus venenos, como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. El árbol es corteza y el hombre rostro. Una mentira repetida 10,000 veces se convierte en verdad. Uno no logra el éxito sin mentir. Sí, claro que sí. Piensa antes de hablar y mide tus palabras, etc. Claro. Sí, Es un por gran supuesto. mensaje. Esas filosofías satánicas se habían convertido en mis leyes de supervivencia. Había vivido de acuerdo con ellas y me había vuelto más egoísta, deshonesta y falsa. Solo pensaba en mis propios intereses y no podía evitar mentir y engañar con ese propósito. Aunque me sentía culpable y me reprochaba a mí misma después de mentir y quería arrepentirme ante Dios y abrirme ante los demás, mi miedo a ser avergonzada y a que se rieran hizo que siguiera encubriéndome siendo quien no soy. No estaba dispuesta a abrirme y a revelar mis propios motivos engañosos y mi conducta deshonesta. Me faltaba el valor para olvidar prestigio y ser honesta. Pensaba que, si yo decía la verdad, me verían tal como era y ya no tendrían un buen concepto de mí. Preferí luchar en la oscuridad y el dolor a practicar la verdad y ser honesta. Vi cuán profundamente corrompida estaba por Satanás. Si Dios no me hubiera expuesto así, sin el juicio y revelación de su palabra, jamás habría visto cuán engañosa era mi naturaleza, Así es. ni hubiera querido practicar la verdad y revelar mi yo real. En ese momento percibí que el juicio y el castigo de Dios eran Él protegiéndome y salvándome. Así es. Y sentí cuán importante es buscar la verdad y practicar la honestidad. Gracias. Gracias a Dios. A partir de ese momento, tomé la decisión de practicar decir la verdad y ser honesta. Después de un tiempo, me di cuenta de que una líder que nos acompañaba a veces era arrogante y santurrona, y no aceptaba las sugerencias de otras personas. Quise mencionárselo algunas veces, pero luego pensé, todo estará bien si acepta lo que digo. Pero si no, ¿qué pensará de mí? Y decidí esperar y ver qué pasaba. Un día, ella me preguntó, hermana, ya llevamos mucho tiempo de conocernos. Si ves algún problema en mí, por favor,
házmelo saber. Eso me ayudaría. La miré y estuve a punto de decirle: no he notado nada, eres grandiosa. Pero me di cuenta de que eso sería un engaño. Así que oré a Dios y acepté su escrutinio. No podía seguir mintiendo, incitando su disgusto. Así es. Así pues, me abrí y le hablé sobre su problema. Ella escuchó, asintió y dijo: gracias a Dios. Jamás me habría dado cuenta de esto si no me lo hubieras dicho. Creo que debo reflexionar. Gracias a Dios. Me sentí muy contenta cuando vi que pudo aceptarlo. Tuve una increíble sensación de paz. Viví la maravilla, que es practicar la verdad y ser honesta. Amén. Amén, hermanos. Ha sido muy de entrada, es muy práctica.